Hermanos, estamos pregrabando el estudio del día de hoy. Buenos días para el caso de esta grabación y buenas noches porque de costumbre transmitimos el estudio a las 7 de la noche. Esta es la tercera etapa que tenemos sobre la vida de Pablo, ¿verdad? Ese apóstol que fue llamado, alguien que tenía celo por su religión, por su nación, y cómo el Señor lo encontró en el camino, ¿verdad? Y lo usó un instrumento útil para la causa del Evangelio. El objetivo de este estudio, hermanos, es que usted se fortalezca, que vea la vida complicada, ¿verdad? Tanto sufre el cristiano como no el cristiano. Pero el cristiano que sufre tiene un objetivo, es para dar gloria a Dios con todo lo que hace, con todo lo que vive y con todo lo que soporta. Amén. Así que el objetivo del estudio es ver la vida de Saulo, es que usted tome ánimo y sepa que Dios está en todo lo que hacemos, en las realizaciones que tenemos, en la felicidad, en las bendiciones que Él nos da y también cuando tenemos nuestras tribulaciones, nuestras luchas. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te bendecimos en esta hora, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, por decidir quedarte, Señor, en nosotros, Señor, guiando a la iglesia. Te pedimos, Señor, que toda nuestra voluntad sea sometida a la voluntad del Altísimo, Señor, a través de lo que tu Espíritu Santo nos guíe. Que nos muestre a Cristo, Señor, nuestro Señor y Redentor, nuestro Salvador, y que en esa gloria, Padre, podamos ver el amor manifiesto de Jehová sobre nosotros. Que resplandezca el rostro de Jehová sobre todos nosotros en salud, en paz, Señor, en bendición, en tranquilidad en nuestros hogares, en nuestras labores, en nuestra mesa, Señor. Y que todo aquel que esté quebrantado, Señor, que esté necesitado, Padre, pueda recibir la unción de tu Santo Espíritu, Señor, una respuesta divina a nuestras necesidades. Gracias, Padre, te damos por este día martes 21 de julio de 2020, Señor. Un mes diferente, un año diferente, Padre, pero confiados en tu infinita misericordia, en tu poder, Señor, en tu amor, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, Hijo y Santo Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, amada iglesia, entonces vamos a continuar con el estudio en esta tercera etapa. Le damos la bienvenida entonces a Vladimir Búcaro y que pues el Señor te use, hermano, y que sea de mucha bendición para todos ustedes. Así que bienvenido, Vladi. Muy bien, es un gusto estar con ustedes en esta oportunidad para continuar con esta serie que iniciamos hace unas semanas sobre la vida del apóstol Pablo. Antes de empezar, pues queremos saludar a todas las familias, hermanos, amigos, líderes y pues toda la persona interesada en estudiar la palabra de Dios, un cordial saludo y principalmente a la familia de Iglesia Tabernáculo de Oración que sabemos pues que se sintonizan en las reuniones regulares de los domingos, en los otros servicios, los testimonios y en esta pues también serie de discipulado y enseñanza que creemos que también es parte del paquete integral que debe tener una iglesia para crecer y crecer uno responsablemente. Vamos a entrar en esta oportunidad a ver lo que es la conversión de Saulo. La conversión de Saulo, recordarán que lo mencionamos, pero lo voy a volver a, solo esa parte de recordar, que Saulo viene de una palabra hebrea que es Shaul, y Shaul es Saúl. Se recuerdan que el primer rey de Israel, y Shaul significa de cuello erguido, o de cuello erguido en realidad, que sobresale de los demás. De hecho, esa era una de las cualidades de Saúl cuando fue escogido. Samuel se impresionó cuando lo vio, porque lo vio alto, un buen porte, y pues en aquel tiempo sí impactaba mucho la parte de la imagen para darle como cierto ánimo al pueblo de que tenían un rey fuerte que pudiera pelear y que pudiera representarlos. Pero Saulo eso significa de cuello erguido o el que sobresale. Y vamos a estar viendo que pues, es uno de los hombres que más destacan principalmente el Nuevo Testamento, porque fue un hombre que conoció a Dios de una manera tremenda. De hecho, es después de Jesucristo, podríamos decir que es el arquitecto que continúa la obra del perito arquitecto, del gran arquitecto de los cielos, que pues es Jesucristo y es Dios también y el Espíritu Santo. La conversión debe entenderse desde una perspectiva muy
integral, muy clara sobre particularmente Saulo, porque Saulo era judío, era un fariseo, era un hebreo de hebreos, él era un hombre pues muy entendido en la ley de Dios y pues con tal vez fanático, porque su fanatismo, el fanatismo ciega y su ceguera nacionalista y en pro y defensa de la ley, pues también él estaba haciendo cosas en el sentido, voy a decir incorrectas, en el sentido de que él andaba metiendo a la cárcel gente. Y así fue como tuvo su encuentro con el Señor, pero la conversión de que vamos a ver acá no es como la conversión de un gentil o la conversión suya y mía, seguramente que así debe haber sido en nuestro contexto religioso, y que creo que definitivamente pues tenemos que entender y comprender que no es igual a la que podríamos decir una conversión de un pagano al cristianismo, mientras que Pablo es un judío al cristianismo. Algunos han cuestionado inclusive la palabra cristianismo, o verdaderamente Pablo se convirtió al Dios verdadero y a la fe verdadera. Cristianismo es como un tecnicismo que usamos para identificar a un grupo. Entonces, él no tenía que dejar la idolatría, porque la conversión en aquel tiempo en el judaísmo, cuando había un prosélito que quería volverse a Israel, a pesar de que Shammai no quería que muchos se volvieran y Gilel sí quería que algunos prosélitos conocieran a Dios, estas dos grandes escuelas y estos dos grandes exponentes que dejaron su legado, uno decía que era difícil entrar o imposible, o que no era necesario que un gentil se convirtiera, mientras que la otra escuela, la de Gilel, que era más tolerante, sí aceptaba. Pero la conversión era dejar la idolatría, dejar no solo la idolatría, sino dejar ese paganismo, mientras que Pablo, cuando es su conversión, va a tener que dejar otras cosas que eran a la larga, tal vez de fondo, los ídolos más profundos que uno no ve, que están en el corazón. En nuestra Latinoamérica nosotros atacamos mucho el tema de la idolatría y la iconoclastía, ¿verdad? Que es venerar o ponerle fe a las figuras de madera, yeso y bronce, y peleamos por esas disputas, pero realmente de fondo el peor ídolo es el yo. El yo no redimido, la pasión desordenada, el ra, que es la tendencia a lo malo, ¿verdad? Que hay según el hebreo, en la naturaleza humana, que lo inclina a uno a pecar, como dice Santiago, la concupiscencia o la pasión desordenada. Bueno, entonces Saulo, con esos sus aires de nacionalismo, él emprende una tarea de ir a perseguir cristianos y encarcelarlos. En las obras de arte y en la creencia popular se tiene la imagen de que Pablo, cuando tuvo el encuentro con el Señor, que vamos a ver, y le pido que por favor me acompañe en el libro de los Hechos, capítulo 9, y mientras lo busca o lo encuentra en su computadora o en su teléfono, dice la tradición de que él iba montado en un caballo y cuando se encontró con el Señor con la luz, él cayó al suelo. En realidad eso no hay ninguna evidencia, solamente la referencia, y vamos a leerla, que él cayó al suelo, no dice que se cayó de un caballo. Tal vez esto sea un anacronismo, que es como una circunstancia o un hecho característico basado en una costumbre antigua, que los grandes personajes o personas importantes iban a caballo y su séquito iba a pie. Entonces ahí vamos a tal vez a quitar esa imagen que nos han pintado de que Pablo iba en un caballo. Eso pues podría ser irrelevante, tal vez es que si cayó del caballo estaba más alto y se lastimó más que haya caído al suelo. A final de cuentas vamos a ver lo que pasó en ese evento, pero previo a leer Hechos 9 solo le quiero dar rapidito una idea más general de lo que sería este como grupo que él perseguía, porque a final de cuentas no vamos a negar de que el apóstol, que después se convierte en el apóstol Pablo, fue una de las cosas que muchos le achacaron, que él no sabían si su conversión era verdadera o los judíos lo tenían como un traidor. Entonces creo que él sufrió mucho esta situación. Acompáñenme, leamos entonces
Hechos 9, y después si quiere le comento en el camino y hacemos ese contraste para saber a quién estaba persiguiendo Saulo. Hechos capítulo 9, verso 1 al 9 dice así la escritura. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que hallasen algunos hombres o mujeres de este camino y los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, estoy en el verso 6, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Vamos al verso 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió y no bebió. Bueno, aquí hay unas cosas interesantes que tenemos que comentar rápidamente en estos versículos que quiero pues tocarlo de una vez, porque no sea que después los deje y perdamos esa bendición de entender. Y después hablamos del grupo que él perseguía. El verso 1 dice respirando aún. Mire qué tremendo es esto. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Qué triste, ¿verdad? Que una persona tenga un trabajo basado en el odio. Y que sirva y tenga raíces de amargura y odio en su corazón, como vemos acá que Pablo así andaba, con un espíritu violento, agresivo, fanático, ¿verdad? Ciego en esa su persecución nacionalista, religiosa contra los discípulos. Interesante es que el verso 2 dice que le pidió a la sinagoga de Damasco cartas para poder aprender a toda la gente que estaban participando en las reuniones basadas en la enseñanza de Cristo. Interesante es, y usted me dirá, no, si los cristianos tenían que haber ido los sábados a celebrar servicios en las sinagogas como buenos judíos convertidos o prosélitos que abrazaban la fe judía. Mis amados hermanos, los judíos, y si usted puede leerlo, todo el libro de los Hechos, se lo recomiendo, los 28 capítulos, va a poder usted entender que fueron los mismos judíos los que sacaron a los cristianos de las sinagogas. Los cristianos querían ir los sábados, querían aprender la ley y entender al Dios histórico que los había ayudado y poder ser, como lo que dice Romanos, ser injertados al olivo natural. Pero literalmente los judíos sacaron, expulsaron. Pues es obvio, también muchos gentiles, dice el apóstol Pedro, que las mujeres llegaban con peinados ostentosos, con vestidos carísimos, hablaban en la congregación, preguntaban y tenían un poco de desorden que el mismo Pablo y el mismo Pedro tienen que regularlo, porque ni modo, las mujeres griegas acostumbradas a los coliseos y a las arenas y a los circos, ellas hablaban, hasta llevaban comida y se vestían lo mejor porque un poquito era un roce social. Pensaron que la sinagoga era lo mismo, y en la sinagoga era espectral, todo era muy triste, no había música, pero tenían como esa separación, hombres sentados de un lado, mujeres de otro lado, un poco misógeno el concepto. El hombre era el que presidía, leía, y la mujer solo era para tener hijos y hacer oficio. O sea, era una cosa muy diferente. Entonces, las mujeres abusaban y los hombres abusaban, abusar en el sentido social, ¿verdad? Pensaban que era un club, mientras que la sinagoga tenía otra connotación. Pero entonces, si mandan cartas para no recibir cristianos y al contrario, decir dónde viven y para que los agarren y los metan presos, hágame el favor usted, ¿qué día podían ellos ir
a las reuniones. Entonces dice que el primer día de la semana se reunían y hasta el apóstol Pablo pasaba el primer día de la semana recogiendo las ofrendas, las ayudas, y se volvió de primera mano el día octavo, digamos, que sería el primer día de la semana, después del séptimo, que era el día de reposo. El día domingo era el día que ahora muchos dicen es que no, hermano, lo que pasa es de que el domingo es el día del Dominus, el día del sol, el día pagano. No hay día pagano. Ustedes tengan claro esto: ningún día es santo, ni el sábado. Santo es Dios. Usted puede consagrarse un día, imagínense, por ejemplo, quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, un mesero, libre de este tiempo de pandemia, antes de que pasara esto, el año pasado, digamos. Un mesero en un restaurante, su único día libre es el miércoles. Y él todo el resto de la semana tiene que trabajar. Y así está él, su papá y otros trabajan en una fábrica y no pueden llegar, qué sé yo. No pueden llegar el domingo y solo tienen otro día que no sea el domingo. Pregunto, ¿ellos están perdiendo la bendición? No, ellos pueden reunirse, ellos pueden orar, pueden buscar a Dios y buscar una iglesia donde haya reunión día miércoles para poder buscar, entiéndame. No, por eso Jesús dijo que Él era el Señor del sábado, porque Jesús sanaba los sábados. Entonces me detengo acá a mencionar esto porque el contexto de todo era muy legalista. Y Pablo, obvio, él amaba a Dios, pero amar a Dios sin tener un encuentro con Jesucristo nos vuelve legalistas. Pablo se volvió una persona que sufrió, y mire, una de las cosas que hemos entendido de que Pablo es un ejemplo, es una figura que nos inspira, porque Pablo, su ministerio, no hemos entrado a él, por supuesto, su ministerio fue acompañado también de tiempos difíciles. Vamos a leer más adelante cuando Pablo le escribe a los Corintios, no su currículum ministerial que menciona en Filipenses, sino su currículum de tribulaciones. Y el ánimo de estas enseñanzas seguramente es que usted pueda recibir consuelo y esperanza de un hombre que, a pesar de estar en la cárcel, escribió Filipenses, la epístola del gozo. Que usted, a pesar de su cautiverio que tiene ahorita, económico, emocional, físico, laboral y todo, usted, el diablo no le roba el gozo, porque Nehemías dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. De ahí viene el origen de su fuerza y de su fe, de ese gozo, de ser agradecido a pesar de todo lo que estemos viviendo. Entonces dice que el verso 2, interesante, dice que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿Y por qué está hablando la palabra camino? Noten que aquí va a mencionar la palabra camino con mayúscula, la palabra camino, porque se le denominaba en aquel tiempo la secta del camino. Secta para el día de hoy, nuestro el siglo XX, el siglo recién vencido y el siglo XXI recién estrenado. La palabra secta es una palabra ofensiva, es una palabra que delata y denota un grupo que ha tenido la verdad pero se ha ido a un extremo. Y entonces ha perdido la perspectiva, el equilibrio, y se ha polarizado entre un punto de vista, y ahí ha puesto cimientos y ahí ha hecho su campamento en esa verdad extremizada, y se ha vuelto una secta. Bueno, hay algunos que hasta se han distorsionado, ya no son ni verdad, son realmente mentiras. Entonces aquí va a hablar del camino. Entonces de aquel tiempo la secta del camino era el grupo que denominaba a los seguidores de Cristo. ¿Por qué le llamaban la secta o los del camino? Quitemos la palabra secta si a usted le ofende y le da dolor de estómago y no quiere decir que el cristianismo empezó como una secta, principalmente los detractores que usan de todo para hablar y pensar de que estamos nosotros diciendo que nuestros orígenes son malos. El grupo del camino, la enseñanza del camino. ¿Por qué se llama así? Porque Jesús en sus 3 años y medio de ministerio enseñaba caminando. Él no tenía una iglesia local, él no estaba en un edificio con 5,000 personas, luces, aire acondicionado, butacas, parqueos cómodos, escuela dominical. No, él no tenía eso. Él enseñaba yendo en el camino y se detenían, la gente reposaba, hacía el milagro de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces para alimentar a 5,000. Y así él estaba enseñando el Sermón del Monte, del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, donde tenemos más o menos alrededor de 19 mensajes que Jesús da en 15 días, si no es que más mensajes, si no estoy mal. En el Sermón del Monte Jesús
los llevó al campo y caminando les enseñaba. Por eso se le llamaba a la secta, la religión o el grupo del camino. Eran los que seguían a Jesús. Ahora me quiero detener aquí en este punto, en el grupo del camino, y quiero no adelantarme a ver más acerca de esos versículos y hablar con usted acerca de cómo, le dije al inicio, cómo se le denominaban a estos grupos que empezaron a seguir a Cristo. La nueva religión, entonces, si usted quiere identificar a este grupo, o la nueva religión no es una palabra mala, es como un grupo de órdenes, un grupo de ordenamientos que rigen la vida de una persona. Y como a la gente no le gusta que le rija a nadie, ¿verdad? Son muy libres y quieren vivir como se le da la gana a cada quien. Entonces la palabra religión es una palabra que ha sido, como en estos tiempos, quitada aún de las mismas iglesias cristianas. Ahora se maneja más el concepto de ser nosotros espirituales y no religiosos. Pero el ser espirituales no necesariamente quiere decir que somos cristianos. Entonces hay que tener cuidado para no acuñar un término que no identifique verdaderamente el evangelio. Entonces, veamos, por lo menos, encontramos nosotros algunas escrituras en el libro de los Hechos donde se menciona el camino. Vea conmigo, acompáñame y veamos algunas de ellas. El 19:9 del libro de los Hechos, capítulo 19, verso 9 de los Hechos, dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, nota que con C mayúscula, delante de la multitud. Siempre en este capítulo 19, solo el versículo 23, adelantémonos un poquito, dice la primera parte: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Otra vez está identificando a ese grupo de gente la gente le ponía los nombres, no eran nombres que ellos iban a constituirse una personería jurídica, sacar una iglesia y ponerle un nombre registrado, porque hoy día vemos tanta diversidad de nombres que yo creo que ya se acabaron los nombres. Si alguien va a abrir una iglesia nueva, por lo menos en Guatemala hay más de 20,000, si no estoy mal, más de 20,000 iglesias cristianas registradas, sin contar los grupitos que ponen su nombre, pero no están registrados. Yo creo que ya se acabaron todos los nombres de la Biblia. Sin embargo, eran nombres que la gente les ponía. No, Jesús dijo: bueno, ahora yo me voy y sigan al grupo o vayan a la iglesia al camino. No dijo eso, ¿verdad? Y vamos a ver otro nombre que se utilizó posteriormente para identificar al grupo de Jesús, que creen que Pablo estaba en esto. Por eso quiero llegar a este punto. Pero dice el versículo 23, hubo por aquel tiempo, repito, un disturbio no pequeño acerca del camino. En el capítulo 22, versículo 14, siempre del libro de los Hechos, todo lo que estoy mencionando aquí es el libro de los Hechos, dice el apóstol Pablo: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Mire cómo era Saulo, su trabajo que él tenía, ¿verdad? Él era un oficial, de alguna manera dijimos que era como parte de la policía hebrea. Por supuesto, eran fariseos auspiciados por los saduceos, aunque en algunos puntos ellos mismos tenían diferencias, pero en la conveniencia de seguir politizada la religión y la fe judía en contubernio con Roma, eso también, este nuevo grupo atentaba contra los intereses que muchas veces hay en medio de las religiones. El capítulo 24, versículo 14, los Hechos, solo estoy ilustrando los que aparecen aquí en los Hechos, 24:14, dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. O sea, mire cómo dice acá Pablo: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, o sea, los judíos mismos, a los griegos y a los romanos no les interesaba. Mire, a los romanos, a todo aquel que atentaba contra su sistema y se volvía un revolucionario político, un rebelde, un incitador de masas contra el gobierno, a ese lo crucificaban.
Normalmente a ladrones comunes los romanos no crucificaban, sino imagínense, los campos no hubieran alcanzado, ni los árboles hubieran alcanzado para cortarlos, entre tanto violencia y robo y delincuencia que había en todos lados. Esto es de toda la vida, ¿verdad? Pero es importante que entendamos nosotros que solamente se crucificaban a aquellos que atentaban contra el sistema. Por eso a Jesucristo lo crucificaron. El que estaba a la par de Jesucristo, que decían, la tradición ha dicho, el ladrón, estaba el ladrón de un lado, el bueno, y el ladrón malo. No había ladrón bueno ni ladrón malo. Lo que había era simple y sencillamente dos rebeldes, ¿verdad? Que estaban a la par, dos revolucionarios, dos guerrilleros o dos sediciosos que estaban a la par, incitadores de masas y gente que estaba atentando contra Roma, también estaban siendo crucificados. Siempre el capítulo 24 y verso 22, que es pues el último que encontramos aquí en el libro de los Hechos, que habla de la secta del camino o del grupo del camino, dice así el versículo 22, capítulo 24 de los Hechos. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, para más este hombre ya había sido informado, mire, le habían dado todo, ya había hasta, me imagino, un file, un archivo, donde estaba el historial, ya pesaba el historial, inclusive que habían matado a Jesucristo, y a pesar de haberlo matado, creció más el cristianismo. O sea, y el oír que él había resucitado y que él todo lo tenían como el rey, atentaba contra el mismo César. Entonces dice que este Félix, oyendo estas cosas, estando bien informado, estoy repitiendo este versículo 22 en la lectura, bien informado de este camino. Entonces él dice, aplazó la cosa y dice, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto, que había como intereses en cortar el cristianismo. Y bueno, entonces aquí vemos nosotros que el primer nombre que aparece, que se llamó la iglesia, bueno, en realidad, para ser muy honestos y muy franco, aquí aparece que se llamó la iglesia El Camino, pero el primer nombre que se le dio, realmente, no voy a decir el primero porque realmente en órdenes cronológicos no puedo establecer, ni es relevante. Se le llamó la secta del camino, pero en otro lado se le llamó la iglesia de Dios. Ahora usted entiende que por lo menos en nuestro país, en Guatemala, está una iglesia que se llama la iglesia del camino y hay otra iglesia que se llama la iglesia de Dios. Entonces podríamos decir que son los nombres más antiguos y estas iglesias pueden decir, nosotros tomamos el nombre del nombre más antiguo que aparece. Ahí les voy a dar las citas sobre la iglesia de Dios. Pero para poder continuar, leamos otras cositillas más. Algunos creen, porque Jesucristo, como él era oriundo de Nazaret, otros también llamaron a este grupo de cristianos los nazarenos. Entonces ya aparece un tercer nombre, los nazarenos. Si ustedes me acompañan en Hechos 24, versículo 5, aquí vamos a encontrar nosotros una escritura que hace referencia a este nombre. Porque 24:5 de los Hechos, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, hablando de Pablo, ¿verdad? En su juicio, y promotor de sediciones. O sea, sediciones es como golpe de estado, querer mover las masas, agitar a la gente. Promotor de sediciones, cosa que no era así, entre todos los judíos por todo el mundo. Interesante que usa la palabra por todo el mundo. En aquel tiempo era todo el mundo conocido. Estamos hablando África, Asia y Europa. Esos eran los continentes conocidos para ellos. No se sabía todavía el mundo oriental, la China, menos América, que hasta el siglo XV se descubrió, ¿verdad? Bueno, entonces, y dice cabecilla
de la secta de los nazarenos. Esto es importante que usted lo tenga en su mente, porque Jesucristo era nazareno, o sea, oriundo de Nazaret. Así como en Guatemala usted ve a alguien que es de un departamento de nuestro país que se llama Zacapa, y entonces se le dice que son zacapanecos. Entonces usted puede identificar el nombre con el origen. Entonces decir el grupo o la secta de los nazarenos, esta secta era un grupo que se juntaba, y no era esa palabra mala en aquel tiempo. Hoy sí, pero en aquel tiempo no. Y porque debe usted separar que nazarenos es una cosa, y usted podría de repente perderse y usar la palabra nazareo. Y nazareo no tiene nada que ver con nazareno. Nazareo es un pacto que hacían los hombres a Dios, como por ejemplo Sansón. ¿Se recuerdan el libro 13 el capítulo 13 del libro de los Jueces? Habla que él hizo un pacto porque era nazareo, no cortarse el pelo, no cortarse la barba, no beber sidra, etcétera, no tocar muerto. Y bueno, muchas de esas cosas él las hizo, ¿verdad? O sea, no se le olvidó su llamado, pero eso es otra cosa. Entonces, los nazarenos no es lo mismo que esta secta del camino. Son lo mismo, disculpe. Los nazarenos son lo mismo que la secta del camino, y son lo mismo que la iglesia de Dios. Entonces son nombres que se les daban a los grupos ahí, y son nombres populares que nosotros, como estoy repitiendo, encontramos en los nombres de las organizaciones más históricas y más antiguas de Estados Unidos, algunas y otras que tienen sedes en Latinoamérica. Bueno, el nombre que Pablo le dio a la iglesia, no usó el camino, solo lo usó en referencia a cuando él se convirtió y que él los perseguía, ni usó tampoco el nombre de nazarenos, aunque decían que él era el fundador, y para él no era relevante, pero Pablo sí se refería a la iglesia con el nombre de la iglesia de Dios. Esto es importante porque estamos deteniéndonos aquí en la conversión de Pablo para entender el contexto de cómo estaba el movimiento. Por ejemplo, Pablo, ya convertido 7 veces, repite en las escrituras. Solo se las voy a mencionar, no las vamos a leer, solo para que usted sepa dónde están. En 1 Corintios 1:2, en 1 Corintios 10:32, en el 11:22, en el 15:9, en 2 Corintios 1:11, y en Gálatas 1:13, y en 1 Timoteo 3:5. 7 veces Pablo utiliza el nombre la iglesia de Dios para referirse a la iglesia, ¿verdad? Y ese es uno de los nombres que también se difundió en el mundo. Aparentemente el nombre nazareno fue adjudicado no solo a Cristo por ser oriundo de ahí, sino a Pablo por ser seguidor de Jesucristo, que era seguidor de Cristo, que antes perseguía a sus seguidores. Mire qué tremendo. Y era visto como un título con honor, la iglesia de Dios. El término nazareno o los nazarenos era como peyorativo, o sea, era insultante y un poco ofensivo, porque Nazaret era un lugar que era pobre, no era una comunidad que hubiera destacado en algo. Entonces, de hecho, el mismo Natanael expresa en Juan capítulo 1, versículo 46, puede salir algo bueno de Nazaret, decía él, o sea, porque Nazaret tenía zonas rojas, lugares de delincuencia, no era un lugar que alguien quisiera irse a vivir ahí. Y bueno, Jesús de pequeño vivía con sus padres, ¿verdad? Su madre que lo engendró y el padre legal, ¿verdad? Que era su padrastro, digamos, que no era su padre genético, que Cristo fue engendrado por el Espíritu y puesto en el vientre de María, ¿verdad? Entonces Jesús, como era de ahí, se le decía nazareno, como los profetas habían dicho, ¿verdad? Ya lo habían anticipado de que de Nazaret iba a venir el Mesías y Salvador. En Juan 1:46, que creo que es la cita que leímos, donde dice Natanael, puede salir algo bueno
de Nazaret, según las notas de Barnés, que es un escritor que habla sobre estas comunidades, dice que Nazaret era un pueblo proverbialmente despreciado. Venir de Nazaret, por lo tanto, o ser nazareno, y en el caso de Saulo, que se iba a convertir en el seguidor de un nazareno, era lo mismo ser despreciado, ser de origen humilde, ser de una raíz de tierra seca. Ahora usted puede entender cuando menciona la Biblia en Isaías 53, ¿verdad? ¿Quién creerá nuestro anuncio y sobre quién se manifestará el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo como raíz de tierra seca. O sea, es como en un lugar desértico nazca una planta frondosa. Así se decía de Jesús. Cuando Mateo dice, por lo tanto, que las profecías fueron cumplidas, hablando de que Cristo nació en Nazaret, también se le decía el Galileo, ¿verdad, Jesús? Porque era la región de Galilea y el municipio, digamos, se llamaba Nazaret, por identificarlo con nuestra forma en que nosotros tenemos estructurados nuestros países, ¿verdad? Y sus comunidades. Entonces, de hecho, la palabra Nazaret o Natzer significa en hebreo brotar o disparado en un lugar árido. O sea, disparado y la fuerza vence el aire y todo. Esto es lo dicho por Isaías 11:1, ¿verdad? Hablando de nuestro Señor Jesucristo, que también Él saldrá, de él habrá los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Funcionando en su vida. Entonces, Netzer, que es el origen de la palabra Nazaret o Nazaret, que significa brotar. Yo le voy a decir una cosa, mi amado amigo, hermano, líder, pastor o miembro de la iglesia. Usted es un seguidor del Nazareno, pero usted debe tener esa raíz en su corazón para que usted pueda dar fruto en lugares secos. En estos tiempos difíciles, usted tiene que dar fruto. Usted tiene que pedirle al Señor que le permita dar fruto del Espíritu, porque las circunstancias no tienen que afectar su fe. Usted tiene que crecer en medio de esas circunstancias difíciles, como le tocó a Jesús, le tocó a Pablo ya convertido, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante. Es interesante entonces que a los seguidores en los libros se les decía los seguidores de la rama seca, o el nombre popular que se usaba en aquel tiempo, el de los judíos era con desprecio, eran los branquianos, decían, porque la palabra para los branquianos eran los seguidores de la rama seca. Entonces es interesante, porque es cierto, a Cristo se le vio como un hombre común, él no sobresalía entre la gente en términos de que su apariencia destacara. De hecho, cuando lo fue a entregar Judas y estaban ellos orando y el Señor se llevó a sus discípulos a orar con él para poderlo identificar dentro de todos los que estaban ahí reunidos, llega Judas y le da un beso, que de otra manera no hubieran detectado que él era. No iba con ropa impresionante, una voz elocuente, no, era un hombre normal. Y en las películas que vemos cristianas sobre la vida de Jesús vemos, y me parece correcto, presentan a un Cristo normal. Hay algunos que hasta se exceden y ponen a un Cristo juguetón, un Cristo molestón, que no sabemos si realmente tenía tiempo para eso, aunque yo creo que él era una persona muy cordial. Los que creían los nazarenos antiguamente, porque para entender de que si Pablo iba a ser el fundador y se iba a encontrar con el Señor y él lo iban a identificar como, si no el fundador, el que iba a continuar el trabajo del nazareno, conozcamos un poquitillo de lo que ellos creían. Según el historiador Epifanio, nacido y crecido en Palestina, escribió acerca del pueblo y de las creencias de esta gente, de los nazarenos, y escribe lo siguiente y dice así: estos nazarenos que seguían a Cristo, porque no todos los nazarenos eran cristianos, es como decir que alguien usa el dicho popular, todos los árabes son musulmanes, y eso no es cierto.
no todos los árabes son musulmanes. Hay árabes que creen otras cosas y hay árabes cristianos y hasta católicos. O sea, no podemos decir nosotros de que la nacionalidad obliga a que él tenga una fe. Hay lugares que son muy extremistas donde casi prácticamente se impone la fe en la sociedad, ¿verdad? Civil. Pero en este caso los nazarenos eran ese grupo en particular que salió de ahí, pero otra gente se empezó a agregar que no eran de ahí, como Pablo era de Tarso y otros más. Entonces se les llamaba así, pero que ellos eran personas que reflexionaban la fe, y lo dicho por Jesús, y lo contrastaban con la ley hebrea, que era encontrando un eslabón que los uniera a ambos, algo que el apóstol Pablo escribió en sus cartas de los dos pueblos hizo uno, dice el libro de Efesios. Usaban Antiguo y Nuevo Testamento, cosa que los hebreos y judíos utilizaban solo el Antiguo Testamento, y obviamente para este tiempo pues no existía el Nuevo Testamento, pero sí existían la tradición oral. Existían algunos escritos inclusive que, por ejemplo, los más antiguos, los más tempranos de los escritos, Santiago, por ejemplo, es el libro más joven escrito, pero más tardío en ser reconocido. También el Evangelio de Marcos es también muy temprano, o sea, en cuanto a su escritura. Entonces eso porque él recopila todos los dichos, las perícopas que se llaman, los dichos de Jesús en las comunidades y los pone en papel para poderlos distribuir es lo que se llama la fuente Q, ¿verdad? O la Quele, que se dice en francés, en otro idioma, no sé cuál es el idioma. Muy bien, entonces ellos unían los escritos de lo que había de Jesús y los escritos de los apóstoles, y inclusive muchas cosas que estaban diciendo todo lo que la iglesia primitiva y los padres de la iglesia estaban dictando como lo aceptado en contraste con el Antiguo Testamento. Y encontraban obviamente que Jesucristo era el Mesías. También los nazarenos creían en la resurrección de los muertos, que todo ha sido creado por Dios, y declaraban que Dios es uno y que su Hijo es Jesucristo y que el Espíritu Santo es la tercera persona que opera cambiando las personas y ayudándolas. Entonces creían en ese pensamiento trinitario. A pesar que la palabra pues Trinidad no aparece en la Biblia, es un pensamiento trinitario que nosotros creemos. Bueno, esas son algunas de las cosas que yo creía. Regresemos entonces al capítulo 9, donde nos quedamos, y estábamos viendo acerca de la conversión de Saulo. Entonces dice, capítulo 9, versículo 3, ahí nos quedamos. Mas yendo por el camino, ahora es el camino normal, va con C minúscula, no va a pensar que es el grupo del camino. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esto es una cristofanía. En realidad en la Biblia, cristofanías vemos, pues algunos dicen que hay cristofanías o apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Usted puede buscar en la página de ITA Guatemala, me parece que está en YouTube, ahí todos los estudios, y está el estudio de Hebreos, y ahí donde explicamos un poco más a detalle de si hay o no cristofanías en el Antiguo Testamento. Pero bueno, aquí dice entonces que le rodeó un resplandor de luz del cielo, un resplandor, y cayendo en tierra, o sea en caballo o haya ido a pie, cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Interesante que dice aquí, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, note el nombre que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, el verso 5, ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te he dar cosas contra el aguijón.
Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, estamos repitiendo la lectura corrida que hicimos al inicio: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debe de hacer. Solo quiero aclarar una cosa que es muy importante. El versículo 5 y versículo 6, aquí hay un agregado que hicieron los transcriptores, que no está en el original. Sin embargo, vamos a defender por qué está. Porque alguien diría, entonces la Biblia tiene errores. No, no tiene errores. El original en griego, usted puede encontrarlo y entrar a la interlineal en griego del Nuevo Testamento en Google, y valga la publicidad, o usted tener acceso a alguna Biblia en hebreo, en griego, perdón, y se va a dar cuenta que el original no dice las frases de inicio del versículo 5 y la frase de inicio del versículo 6. Cuando dice, él dijo: ¿quién eres, Señor? O sea, se debería de leer así, desde el verso 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te he de dar cosas contra el aguijón. Le damos de corrido el verso 6 sin la primera parte. Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad. O en todo caso, al final del versículo 5 dice: dura cosa te he de dar cosas contra el aguijón. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. La añadidura de lo del verso 5 donde dice: ¿quién eres, Señor? Y del verso 6 donde dice: él temblando y temeroso y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No está en el original. Sin embargo, si usted me acompaña en el capítulo 22 de siempre el libro de los Hechos, en el versículo 6, aquí va Pablo a relatar su conversión. Y entonces va Pablo a narrar él de su propia boca qué fue lo que pasó. Y entonces así vamos a entender lo que está diciendo el capítulo 9. Pero aconteció, dice el verso 6 del capítulo 22 de los Hechos, que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces, dice, yo entonces, esto no es un agregado, el original sí lo dice en griego. Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz. O sea, este es un testimonio, porque alguien podría decir: él tuvo su éxtasis él solito y vivió una su visión, pero nadie se percató de nada. Así como aquella las niñas de que vieron a la Virgen de Garabandal allá en España o Italia, algo así, Italia creo que fue, y las dos niñas, tres niños o algo así fue, tuvieron éxtasis y vieron a la Virgen. Pero solo ellos la vieron y todo el mundo decía: ahí está, y le preguntaban ¿dónde está? Y le decían: ahí está, ahí está. Y todo el mundo miraba y no miraba nada. En este caso sí hay testigos. Pablo está confirmando diciendo: hubo otros que lo vieron. De hecho, el testimonio es una evidencia de las creencias que no están del todo claras en la Biblia, porque en la Biblia, si le aplicáramos el método científico para establecer la veracidad de los hechos, hay eventos como por ejemplo la resurrección que no la podemos nosotros comprobar a través de la experimentación. Entonces, ¿de qué nos basamos nosotros? Entonces, dentro de la investigación, en los campos de la investigación y de la hermenéutica y los sucesos y todo ese tipo de cuestiones históricas, legales, está el método legal precisamente, que está basado en los testigos o en las evidencias testimoniales. Entonces, hay muchos testigos que hablaron, inclusive no creyentes, la existencia de Jesús y que Jesús murió y que lo enterraron y que le clavaron. Hasta hay de Pilatos evidencias escritas, y Caifás también, que murió y que resucitó y que se fue al cielo. Eso, ¿cómo comprobamos el hecho de la resurrección y el hecho de que Jesús fue trasladado al cielo? Es a través de los testigos. Es que no tratemos de decir: es que la Biblia solo son inventos y fábulas. Tiene hechos veraces. Entonces aquí dice
El verso 9, la segunda parte, vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. No entendieron, vieron, pero no entendieron. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y ahí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y leamos el verso 11. Y como yo no veía, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Interesante que la luz lo cegó, ¿verdad? Y él, entonces ahí, pues, ahí va la segunda parte de la ordenación sobre cómo ayudarlo en su conversión. Entonces, si se da cuenta usted, y regresamos al capítulo 9 del libro de los Hechos, usted va a decir, pero si aquí el original no dice esto, ¿por qué en el 22 sí lo dice? Porque los transcriptores usaron la lógica en la traducción y dijeron, es el mismo evento. Entonces le hicieron copy-paste y agarraron esa parte, la copiaron y la agregaron muy similar porque era lo mismo. Honestamente, ponerlo no se debería haber puesto. Si nosotros somos muy defensores porque si usted lee por lo menos 8 o 9 traducciones, la TLA, la traducción del lenguaje actual y muchas versiones más, solo 2 o 3 dicen como dice acá, pero casi todas las traducciones no añaden esto acá, pero están usando la lógica. Si el 22 lo dice de la boca de Pablo y él está confirmando que él hizo las preguntas, entonces vale la pena ponerlas al inicio porque no le quitan ni le pone a nadie. Solo lo quería decir porque a veces hay cosas que la gente encuentra para detractarnos, ¿verdad? Y poder hacer alguna... en la Vulgata, por ejemplo, es la que añadió en la primera edición del griego. En 1516 fue cuando se agregó estas palabras. Era la intención de los escribas de uniformar los papiros y que todos coincidieran. No había necesidad. Bueno, entonces aquí entendemos nosotros de que él tuvo un encuentro. Es interesante que cuando menciona la palabra acá, yendo por el camino, dice el verso 3, repentinamente. Y así es Dios. Tú no planeaste conocerlo a Él. Él repentinamente en su tiempo llegó a tu vida. Alguien diría, es que yo conocí muy tarde al Señor, hubiera hecho mucho de servicio a Dios y más joven lo hubiera conocido. Usted lo conoció cuando lo tenía que conocer. Y Saulo, entendimos al principio de su llamado, previo a en la elección y la predestinación divina que concierne el tema de la soberanía divina, que Dios ya lo había visto como un instrumento, dice la Escritura, ¿verdad? Literalmente para poder servirle al Señor en su obra. Muy bien, continuemos con estos puntos porque sabemos que esto creo que nos va a dar luz a nosotros. ¿Cómo iba Saulo? La intención, bueno, si usted me acompaña en ese viaje en Gálatas capítulo 1, versículo 13, el mismo apóstol Pablo nos va a hablar un detalle de cómo él, que era su vida anterior. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Qué terrible. No solo era pues no enemigo, bueno, se constituyó un enemigo, pero él ejecutaba órdenes para prender a los cristianos. El cristianismo no nació, mis amados hermanos y amigos y la familia de Dios, el evangelio no nació en la comodidad y el lujo y todos los recursos, nació en tiempos difíciles. Por lo menos en el libro de los Hechos encontramos como mínimo, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, como 6 persecuciones. La mayor parte, si no todos los apóstoles murieron
como testigos. Por eso el Señor dijo en Hechos 1:8, ¿verdad? Y me seréis testigos. Y la palabra testigo en griego es mártir. O sea, este evangelio se escribió con sangre. Los cimientos de nuestras creencias fueron escritas con sangre. Muertes injustas, gente que dio su vida para que usted y yo podamos tener acceso hoy a este bendito evangelio. Así que dejemos de estar peleando por cosas irrelevantes, que si la hermana tal, y chismes y pleitos. Usted valore que su fe está construida en un sacrificio. Obviamente, el sacrificio fue el precio, pero está basada en la resurrección, ¿verdad? Que es el centro de todo lo que nosotros creemos. Pero aquí dice, él perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Qué tremendo. Él asolaba a la iglesia. Eso fue algo muy tremendo que pasó en la vida de Pablo. Sin embargo, el Señor le plujo en su soberanía repentinamente rodearlo de un resplandor de luz del cielo. Interesante la palabra luz que se utiliza acá, porque Jesús se transfiguró. ¿Se recuerdan ustedes en un monte delante de todos los discípulos? Se llama el monte la transfiguración, y se volvió un ser de luz. O sea, sacó la esencia divina de la luz bendita de Dios, la or de Dios, ¿verdad? Que es en hebreo como significa luz, y salió todo. Él ya estaba por los poros, estaba él emanando esa luz. Por eso dice Dios es luz. Jesús dijo yo soy la luz yo soy famosos, y le dice Juan a los apóstoles, ustedes también sean luz, y Jesús dice ustedes también sean lumbreras. Es la luz que disipa y tiene la cualidad de reprender las tinieblas. Entonces, esta luz vino del cielo, y en el 22 dice, y era al mediodía. Imagínense, si el sol estaba al mediodía en su cenit, fuertísimo en el oriente, en el otro lado, sí era terrible el sol. Sin embargo, aquí dice, y esta era un resplandor, algunos creen que eran 7 veces más este resplandor que la luz que salía del sol, para poder, realmente cegó literalmente a Saulo. Y yo le voy a hacer franco, es una analogía personal, pero quiero que usted lo entienda. Todos cuando conocemos a Cristo, Él nos ciega en nuestro propio entendimiento, para que podamos después, como dice una de las oraciones de Pablo a los Efesios, oro para que sean abiertos los ojos, para que sea abierto vuestro entendimiento. Y porque si usted entra al evangelio con su vista, usted va a empezar a juzgar de acuerdo a usted su creencia. No, el Señor tiene que cambiarle la vista, y esto es muy notorio para hacer una comparación válida acerca de que el Señor lo cegó y después le devolvió la vista ya a un nuevo hombre para servirle a Él. Entonces, de un momento a otro sucedió de que se encontró con el Señor cuando le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, al perseguir a los creyentes y a los cristianos, estaba persiguiendo a Jesús. Cuidado usted de ponerse a pelear contra el pueblo de Dios, porque al pelearse con el pueblo de Dios está peleando con el que defiende al pueblo de Dios, el que instituyó al pueblo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Literalmente lo que está diciendo es, estás dando patadas como de caballo rebelde que no te quiere dejar domar. Y así le ha pasado a muchas personas. Recuérdense ustedes su conversión. Muchos de ustedes les costó, y no solo tal vez el evento de su conversión, porque el evento de la conversión es un momento en el que usted se encuentra con el Señor, con su luz, lo vence el Señor, a pesar de que usted estaba dando golpes para no, esta resistencia podría sonar que fue a la fuerza. No, lo que está diciendo es, tú sabes la verdad y te estás encontrando con la verdad, y ya tienes que dejarte ganar por esta verdad. Seguramente Saulo ya había oído los nazarenos, dijimos anteriormente que Saulo ya había leído los informes y sabía. De hecho, Saulo había estado en el capítulo 8,
había estado, fue un testigo de la muerte y oyó la prédica y el mensaje del primer mártir que fue Esteban. O sea, esto es bella enseñanza que da Esteban previo a morir. Seguramente también pudo haber calado el espíritu. Fueron muchas cosas que deben haber llegado al corazón de Saulo previo a su conversión. Ya no des patadas de caballo, ya no estés dando coces, le dice. Levántate, le dice, y entra a la ciudad y se te dirá lo que debe de hacer. Verso 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon también atónitos, pero ellos no se quedaron ciegos, ¿verdad? Oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco. Esto es algo muy interesante. Fue llevado de la mano por alguien que sí miraba. Es cuando uno se acerca a Cristo, se convierte a Cristo, le reconoce como su Señor, como su Salvador. Le dice: Señor, ya no puedo vivir mi vida ni construirla a mi manera, necesito tu intervención. Te reconozco como mi Señor, como mi Dios, como mi amo. Pido que cambies mi corazón, te pido perdón por mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo ahora soy un nuevo cristiano, soy un cristiano nacido de nuevo y ayúdame a vivir por tus principios. Y así seguramente él tuvo que haber hecho esa confesión en su corazón y volverse al Señor, pero necesitaba que alguien lo llevara de la mano porque era ciego. Muchos cuando entramos a la iglesia queremos ya empezar a enseñar. Y el mismo Saulo lo vamos a ver cuando inicia su ministerio, cosas que él hizo anticipadas que no le debería haber hecho, porque realmente si uno no es enviado y uno no está ungido y uno no está como amparado ni cubierto, uno no debe hacer cosas porque puede salir avergonzado. Eso lo vamos a ver cuando hablemos del ministerio ya como Pablo, ¿verdad? Pero en este caso estamos viendo el encuentro de Saulo. Entonces lo levantaron y lo guiaron de la mano. Déjese guiar, mi amado hermano, sea humilde, tenga un corazón enseñable, aprenda de otros. Hay muchos que dicen: no, es que yo son como malinchistas, ¿verdad? En el sentido de solo mi iglesia, yo no oigo a otros, no, esta doctrina, no. Mire, yo oigo muchos predicadores, ahora que estamos en casa, tenemos la bendición de poder en ciertos momentos oír prédicas. Y uno oye, y todos los predicadores tenemos algo que pueden decir de nosotros, o muy enojado, muy molestón, muy elevado, muy Antiguo Testamento, palabras muy raras, muy corriente, muy vulgar, muy regañón, lo que usted quiera, muy serio. Y están aquellos, hasta los que duermen, ¿verdad? Aquellos los hermanos que al oírlos son también una bendición, porque para el que padece insomnio le cae bien esas predicas porque los duermen rápido. Tal vez con sus ojos cerrados el Espíritu está recibiendo, ¿verdad? Ahí la enseñanza en su corazón. Todos los predicadores tienen algo bueno que dar. Entonces llegue usted y cuando vean un programa, oigan una radio, por cualquier medio, o lea de un predicador, no llegue usted, vamos a ver qué error va a cometer. Como me dijo un hermano a mí, yo estudio teología en el Instituto Bíblico para aprender a contradecir. Imagínense qué motivación. No, ya lo dije anteriormente, ¿verdad? No lo repitamos, pero para si hay un público nuevo que no ha oído esto. Saulo necesitaba un mentor, pues, alguien que lo introdujera. Y aquí vemos nosotros que los mismos guardias lo ayudaron a llegar a donde tenía él que referirse. Todos necesitamos alguien que nos introduzca al reino. Aquí vamos a ver pues también a un discípulo, verso 10, que se llama Ananías, del capítulo 9 y verso 10, usted lo puede leer en su pantalla, no lo vamos a leer por motivo de tiempo, y es un hombre al que el Señor se le apareció en visión y le dijo que estaba dispuesto a ir, verso 11, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Miren qué interesante. ¿Qué estaba haciendo en sus primeros pasos él? Orando.
O sea, hay que aprender a comunicarse con Dios. El nuevo creyente debe aprender si no aprende a orar. Capítulo 7 de Mateo, Jesús dijo, y oraréis así, y les enseña el Padre Nuestro, le da una estructura de oración. Hay dos modelos lindos de oración en el Antiguo Testamento, Daniel 9, también usted puede leer a Nehemías 9, también coincidentemente 9, a las oraciones de ellos cuando se vuelven a Dios. Es increíble, oraciones modelo, puede leer los salmos, algunas oraciones muy de carne viva, del alma, ¿verdad? Que mencionan también los escritores de los salmos. Él estaba orando, entonces necesitaba un mentor, ya Dios iba a utilizar un intermediario que iba a ser Ananías, y aquí dice que él cuando oyó, el verso 12 dice, y aquí en visión ha visto a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Miren qué fama la que tenía Saulo. Y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué estaba diciendo? En cierta manera se estaba resistiendo a ir. Yo le voy a decir una cosa, esta es una resistencia santa. Ustedes lo pueden mandar a hacer algo, pero usted debe siempre preguntar, sin cuestionar más allá de lo normal. Señor, ¿quieres que haga esto? Está bien, lo hago, Señor, pero uno pregunta para entender. A veces usted no entiende algo. Yo recuerdo que de niño yo en la primaria había una clase, un punto de la matemática que no me entraba. Eran los famosos complejos, cuarto primaria. Y ahí sí que de tanto no me entrar, se me iba a crear un complejo, no entender los complejos en la matemática. Mire, era terrible. Y yo recibí tutorías con una maestra que iba a su casa y yo tenía que caminar muchas cuadras, casi 1 kilómetro de ida y 1 kilómetro de regreso, solito, a pie, sin que me llevara nadie, cuarto primaria con mi cuaderno, 1 hora, 2 veces o 3 veces a la semana, no recuerdo bien. Y me enseñaba la maestra a entender esto. Pero una de las cosas que me hizo a mí no progresar rápidamente en entender es que yo no preguntaba. Porque en mi clase, si uno levantaba la mano, le decían tonto y lo insultaban. Entonces uno no levantaba la mano por miedo, pero uno no entendía. Y yo mejor le pregunté a la maestra si me daba clases y me dio clases. Y daba muy buenos pasteles y muy ricos helados. Yo no sé si llegaba por aprender o por la refacción, pero era porque era muy deliciosa la comida que ella me daba, ¿verdad? Con mucho cariño. Todavía la recuerdo a esa querida maestra que me enseñó matemática. Entonces, él no cuestionó al Señor, pero le dijo, Señor, ya sabes a quién le tengo que ir a poner las manos. A este enemigo tuyo, ¿quieres que le ponga las manos? Terrible, hermanos. Cuando Dios le echa el ojo a alguien y Dios dice, este va a ser mi siervo, porque Dios lo ha visto que él va a responder, entonces nosotros entendemos que hay que seguir las órdenes de Dios. Nada es imposible para Dios. Así que usted ore por sus familiares que son difíciles, toda aquella gente que no quiere, porque si Saulo fue convertido después de ser un asesino intelectual, podríamos llamarlo así, ¿cómo no puede también usted ser transformado por el poder de Dios? Así es que siga orando por sus familiares que no conocen al Señor. Finalmente, el verso 15, el Señor lo reconviene y le dice, ve porque el instrumento escogido me es este. Seguramente fue una visión o un éxtasis que tuvo Ananías y el Señor le habló. El verso 10 dice que en visión, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es como que usted le diga, mire, usted se va a volver pastor de tal comunidad, pero usted va a ser un siervo de Dios, pero le va a llover líos, problemas, pruebas, luchas, casi lo van a matar, pero usted va a ser el instrumento de Dios. Usted aceptaría, yo diría, mejor Señor no, tal vez otro hermanito, ¿verdad? Que esté más capaz, él pueda, a mí mándame a una iglesia tranquila, pastorear, mejor si es en Estados Unidos para ir a Disneylandia y ganarme $1000,
y compré mi ropita, ¿verdad? Ahí cómodamente, en un lugar tranquilo donde todos sean convertidos. Hay gente, acabo el día de ayer recibir una llamada de un pastor que me dijo, quiero que te va a estar llamando un pastor que quiere que le des unas enseñanzas o un material, algo así, de estudio bíblico, porque él está en una de las zonas rojas del país y él ha estado pastoreando ahí y ya le mataron a sus 2 hijos, las maras, en esa colonia. Y porque amenazas le pusieron, le dijeron que si él seguía pastoreando le iban a matar a sus 2 hijos y que iba a perder a su hija. Los mareros le mataron a sus 2 hijos y la hija se enamoró de uno de los mareros y se fue con él. O sea, se cumplió lamentablemente esa palabra que fue dicha, perdió a su hija. Y entonces él ahora puso una iglesia en otro lado, se fue finalmente y dejó a una persona que fue de ese mismo grupo que se levantó restaurado y la iglesia ha prosperado. Pero lo que yo le trato de decir es que aquí está diciendo de que la noticia no era halagüeña para Saulo. Le está diciendo que le era necesario sufrir, igual que a nuestro Señor Jesucristo. Las profecías de Jesús, de su nacimiento, y lindas y bellas, pero también dice, le hemos de ver sin hermosura para que le decíamos, varón de dolores, experimentado en quebrantos, ¿verdad? Como oveja fue llevada al matadero y no profirió palabra de defensa, sino que sufrió, murió por nosotros, fue desfigurado, despreciado, terrible. Isaías 53, usted sabe el drama que presenta esta profecía. Entonces Ananías, dice el verso 17, fue, pues ahí sí que a regañadientes hacen muchos la voluntad de Dios, pero la hacen, ¿verdad? Entró en la casa. Bueno, y también otra cosa, ¿qué pasa si era una trampa? Y al llegar los cristianos ahí les cayó una redada, porque Saulo era conocido por hacer redadas. Entonces si él llegaba, lo iban a agarrar. Al pobre Ananías ya se miraba en la cárcel. Él decía, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Entonces fue y poniéndole sobre él las manos, de plano lo hizo rapidito. Para irse lo más pronto, dijo, hermano Saulo. Mire cómo le dice. Esto es una broma nada más, ¿verdad? Lo que le dije anteriormente. Pero esto sí es serio, le dice hermano Saulo. Mire qué cariño, dándole la bienvenida. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías. Él no sabía nada de esto. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Vaya, otra cosa para recién convertido. Que pueda ver, ser auxiliado por otro, orar por otro, ser confirmado su llamado y ser lleno del Espíritu Santo. No vamos a entrar en detalles sobre el tema de la glosolalia, hablar lenguas o no. No vamos a entrar en ese tema en particular de neumatología. Estamos hablando de que él tenía que ser lleno. Ahí quedémonos y eso es importante, buscar la llenura del Espíritu Santo, por lo menos en ese punto. Y al momento, dice el verso 18, le cayeron de los ojos como escamas, estoy siempre en Hechos 9, ¿verdad? Verso 18. Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Otra cosa que tiene que ser el creyente. Mire, es un orden lindo que se muestra acá. Bautizado. ¿Por qué el bautismo? Bueno, solo voy a mencionar esto, porque creo que muchos de los que nos están oyendo saben el valor del bautismo y han tenido una experiencia, pero solo quiero mencionar para el que no sabe mucho o se bautizó y nunca supo, solo se mojó, pues no entendió para qué era. Nacimiento tiene varias cosas. Dentro del judaísmo, los ritos de purificación que se hacían eran para que el pueblo pudiera ver que el agua tiene la capacidad de quitar manchas y quitar polvo y quitar tierra y limpiar. Eso físico refleja algo espiritual, que la palabra de Dios es como el agua que tiene la capacidad también de poder transformar el corazón. Y entonces dice, verso 19, porque está en ayuno, ¿verdad? Y habiendo tomado, porque creo que fueron, si no estoy mal, lo menciona el verso 9 del capítulo 9, 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Un ayuno total. Estaba el hombre, una cosa tremenda que tuvo con el Señor, un encuentro tremendo. Y habiendo tomado alimento, dice el verso 19,
recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bueno, qué maravilloso. Saulo necesitó un mentor que lo ayudara en su caminata. Leamos el verso 26, por favor, siempre el capítulo 9. Capítulo 9, siempre del libro de los Hechos, solo que el verso 26, vamos a hablar del mentor que tuvo. O sea, mentor se refiere a una persona más madura que nos ayuda en el aprendizaje y la enseñanza en la vida. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero la fama iba adelante, ¿verdad? Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Esto era lógico, era lógico. Entonces Bernabé, que significa hijo de consolación, tomándole le trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. No me salté estos eventos dentro del mismo capítulo. Usted lo puede leer todo el capítulo de corrido para entenderlo. Entonces ellos, dice que verso 30, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron de regreso a Tarso, a su ciudad natal. Y dice, y bueno, la iglesia crecía. Interesante es de que un mentor es necesario en la vida. Necesitamos a alguien que nos ayude. Entonces, como parte de nuestro inicio, de nuestra caminata, debemos ser puestos en un lugar donde nos enseñen los rudimentos de la fe, los principios de la fe. Por eso las iglesias deben tener un área para nuevos, para poder enseñarles los principios doctrinales y tener material apropiado, acorde al nivel de estas personas, para que vayan poco a poco aprendiendo la fe. No los va a meter a un culto profundo y tal vez no van a entender nada, más confundidos se van a poner ellos que realmente lo vayan a tener más. Muy bien, hay muchas cosas que hablar sobre Saulo, pero creo que lo vamos a dejar hasta acá. Su conversión fue maravillosa. La voz que le habló para los judíos era un murmullo, no entendían, pero entendieron que era una voz. No entendieron qué significaban las palabras, pero era una voz. Seguramente el Señor también quiere que usted se vuelva al Señor. Y si hay muchos acá que no han hecho esa decisión o se han apartado o hay gente simpatizante del Evangelio que aún va a la iglesia, participa en todo, pero no ha hecho su decisión, hoy quiero orar por usted. Usualmente en nuestros estudios sí ministramos, somos sensibles al Espíritu, pero también queremos que usted se pueda volver al Señor o le pueda aceptar como su Salvador personal. Incline su rostro donde esté o cierre sus ojos si puede. Si está manejando, no lo haga, no se lo recomiendo. Pero con sus ojos abiertos, repita esta oración conmigo. Voy a decir para los que se van a convertir primero y luego para los que se reconcilian. Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que me ayudes a conocerte y tener una vida renovada en ti y no construirla de acuerdo a mi propia mente. Te pido que tomes el timón de mi vida. Perdona y borra mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador por los méritos de lo que hiciste en la cruz del Calvario. Amén. Y ahora oro por aquellos que se han apartado o se han enfriado o quieren reconciliarse o quieren renovar su pacto con el Señor. Ore conmigo. Señor Jesús, hoy me vuelvo a ti, me reconcilio contigo, vuelvo a restaurar mi relación contigo. Te pido que no borres mi nombre del libro de la vida, sino que lo escribas con tinta indeleble, que pueda caminar aún en estos tiempos difíciles donde el trabajo, la comida, la salud escasea, tiempos de que vamos por lo menos en nuestro país 4 meses, Señor, en esta situación casi. Ya, Señor, pedimos tu gracia y tu favor. Yo pido hoy que a todos los que aceptaron a Cristo,
todos los como se reconciliaron con Cristo o los que renovaron sus votos con Cristo, como Saulo en ese capítulo 9 de los libros de los Hechos, se encuentren con la luz, los bote de su sistema y los levante de nuevo para al sistema de Dios, que use personas que los ayuden en sus primeros pasos para conocer de nuevo a Cristo. Señor, que se bauticen y que tengan un mentor, personas sabias y maduras que les enseñen la palabra, la fe y cómo vivir la vida en abundancia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos y nos vemos en la próxima para poder continuar en esta bella enseñanza sobre la vida de Pablo. Hasta la próxima. Bueno, hermanos, qué alegría poder estudiar la palabra, poder escucharla y sobre todo, hermanos, que el Espíritu Santo haga una obra maravillosa en cada uno de nosotros, en que esa palabra que es vida y verdad nos haga cambiar, nos haga vivir, ¿verdad? Seguros de que somos hijos de Dios, de que todo lo que nos pasa es para bien, así como dice Romanos, ¿verdad? Para los que aman al Señor, todas, absolutamente todas las cosas ayudan a bien. Amén. Así que hemos estudiado esta jornada de la vida de Pablo, cómo es un hombre llamado, convencido, un hombre con muchas tribulaciones, pero también con muchas glorias. Es un hombre que fue llevado al tercer cielo según la experiencia que él tuvo, y tuvo cosas y vio cosas que ni siquiera nos pudo haber contado, así que esas están reservadas para un futuro, pero mientras tanto tenemos la gloria de esta bendita palabra. Amén. Así que aquí estamos los del camino, seguimos escuchando la palabra, ahora en cualquier medio, ahora es vía virtual, en nuestra casa en zona 13, en cada casa de habitación de donde nosotros vivimos, y el camino sigue, hermanos. El camino es Cristo, Él lo dijo, ¿verdad? El único camino al Padre es Él. Absolutamente no hay otra forma de llegar al Padre, sino a través de la persona de Jesucristo, y el cual el Espíritu Santo pedimos que siempre nos guíe hacia Él. Amén. Así que el Señor les bendiga, que ha sido de mucha bendición, que sean ustedes tierra fértil donde esa palabra permanezca y podamos vivir conforme a la voluntad del Señor. Amén. Hasta pronto, iglesia, que el Señor les bendiga. En el nombre de Jesús, que estén bien.